Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado analizando acerca de del calendario de los caraítas y la diferencia con el calendario gregoriano, que es un calendario que nos han impuesto y que no es correcto. Hemos notado que ese calendario, principalmente de los caraítas, ha sido analizado, examinado, de tal manera que tienen que surgir ciertos acontecimientos para el inicio de un año. Y nos hemos enfocado, pues, de que realmente en la Biblia, aparte de que la Biblia es una revelación, al analizar en general los acontecimientos que tienen que pasar para que inicie un año, suena lógico. Y este calendario inicia en primavera. En general, pues sabemos que desde que comenzamos la primaria y nos enseñan acerca de las estaciones del año, normalmente la primera estación con la que comenzamos es la primavera. Y pues algo que no cuadra es que empezamos a notar que, pues, no principalmente desde cuando somos niños, sino cuando comenzamos a indagar, nos damos cuenta que, pues, si la última estación del año es el invierno y termina, pues, a finales de marzo, prácticamente cuando comienza la última semana de marzo, entonces hay algo que, pues, realmente no cuadra ahí, ¿verdad? Aunque, pues, en la actualidad los cambios del clima, que a veces son provocados por ciertos agentes, pues normalmente no sabemos ni en qué estación del año estamos. Bueno, vamos a continuar con lo que es el calendario hebreo y acerca de un análisis también de por qué faltó agregar cierta cantidad de años a este calendario que no se tomó en cuenta por aquellos que hicieron este calendario. Voy a leer la parte que está aquí en rojo, que dice: el calendario hebreo comienza con la génesis del mundo, que aconteció según la tradición judía el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C., fecha equivalente al primer mes de Tishrei del año 1. De esta manera el año gregoriano de 2015 equivale al año hebreo de 5775, que comenzó al atardecer del 25 de septiembre de 2014. Una disculpa, pasó la diapositiva. Que comenzó al atardecer del 25 de septiembre de 2014 y finalizó el 13 de septiembre de 2015. Este es un análisis de una persona que pues, principalmente pues, se dedicó también al estudio de esta cronología acerca de todos esos acontecimientos que pasaron en la Biblia y los años, los periodos que se deben de tomar en cuenta por cierta lógica para poder hacer toda la cronología desde que nació Adán, desde la creación hasta nuestra actualidad. Yo no voy a leer todo, simplemente lo voy pasando poco a poco para que ustedes lo puedan pasar, y si lo quieren lo pueden leer en sus casas o en donde estén para poder profundizar más, porque hay datos que yo ya he mencionado desde el inicio de mis videos. Pero también había que contar los 210 años que estuvimos bien en Egipto durante la vida de Joseph y años subsiguientes, y que de acuerdo a la Torá los años que estuvimos en Egipto fueron 430 años, como dice en Éxodo 12. El tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto fue de 430 años. Al cabo de 430 años, al día, todas las divisiones de Yahweh dejaron la tierra de Egipto. Por eso los caraítas le agregan 210 años a la fecha del Luaj, calendario hebreo. Por eso los caraítas en su calendario están en el año 5982.
prácticamente casi ya culminando los 6000 años. Bueno, pues este es uno de los factores por los cuales hay diferencias en el conteo, porque los caraítas sí tomaron en cuenta este acontecimiento. Y recordemos, en uno de mis primeros videos yo hice mención acerca de este texto, de esos 430 años, y lo mencioné varias veces, porque por la misma razón de que quedara claro ese periodo de tiempo, ¿sí? Porque más adelante no cuadrarían las cantidades, el tiempo en general en el que nos estamos situando, y que ya hemos comprobado que principalmente, pues al hacer todo ese conteo podemos conectar con los datos históricos de fuentes históricas de todos esos reyes que mencionamos en esos videos, y que cuadran, que comienzan a conectar en el periodo en el que vivieron o en el que reinaron. Conectamos esas fechas con la cronología que estuvimos analizando y que estuvimos desarrollando, y nos damos cuenta que empiezan a cuadrar, con excepción de algunos, como fue el caso de Sargón, que fue un usurpador que realmente no se tienen datos en concreto que puedan ser o que puedan ayudar en el cálculo de la cronología. Vemos que analizamos ciertas fuentes y que nos dimos cuenta que no cuadraban, pero la mayor parte de los reyes que analizamos cuadran las conexiones de los años en que reinaron con la suma que estuvimos realizando desde Adán en toda la cronología de todos los sucesos, en general todos los sucesores, y comenzamos a ver que realmente sí conectaban con esos reyes que nos dan en las fuentes históricas. Bueno, después de analizar un poco acerca de estos calendarios, ahora vamos a pasar a esta parte acerca de cuándo nació Adán. ¿Para qué queremos saber cuándo nació Adán? Pues por la misma razón de que ese dato nos va a ayudar a conocer o a obtener esas conclusiones acerca de todo el desarrollo de esta temática, para poder encontrar principalmente el objetivo de toda esta temática, ¿no? Como lo hemos analizado. El obispo James Ussher, en un estudio exhaustivo titulado Los Anales del Mundo, colocó la fecha de la creación de Adán en el otoño del año 4004 a.C. Ahora ustedes dirán, ¿por qué estoy citando a este señor? Porque si ustedes indagan en lo que hizo este señor, y aparte en los escritos de Ellen White, principalmente en el libro del conflicto de los siglos, en el apéndice, Ellen White se enfocó principalmente en él, así como Sylvester Bliss, para poder obtener el cálculo de la cronología desde la creación hasta la muerte de Cristo en la cruz, y posteriormente los 6000 años. Bueno, pues más adelante vamos a analizar una cita de Ellen White y del libro del conflicto de los siglos acerca de esos periodos, y pues principalmente del apéndice donde menciona eso. Bueno, esta es una página de los caraítas, y aquí notamos algo pues que hemos analizado también, ¿no?, acerca del año. Recordemos que los meses tienen un nombre en especial, y cada mes pues se diferencia, ¿no?, principalmente por ciertos acontecimientos que aconteció principalmente en el Éxodo, en el Levítico.
Bueno, en esta página vemos algo especial, un año. Rosh Hodesh, primer mes según la escritura, primero de Aviv, 5988. Shana Tová, escritura, 5988, domingo 18 de marzo del 2018, al finalizar la tarde de ese día. Pues, como podemos notar, pues estamos en... Bueno, esto lo extraje el año pasado, estamos en el 2019. Lo extraje del año pasado, 2018. El 18 de marzo de 2018, precisamente. Estamos en el año 5988. Ya casi cerca de ¿qué? De cumplir los 6000 años. Bueno, dejemos este dato pues en mente, guardémoslo para más adelante lo que vamos a analizar. Ahora vamos a ver algunos datos clave de la cronología. Ellen White tomó como referencia respecto a la cronología a Sylvester Bliss, James Ussher y William Hales. Se puede revisar las referencias en su libro El conflicto de los siglos. Y aquí vemos principalmente la página 553 del apéndice del conflicto de los siglos. Aquí remarcado en rojo, como lo puse, a todas esas personas que tomó como referencia. Urias Smith, uno de los principalmente pioneros adventistas, Daniel y el Apocalipsis, tomo 1, capítulos 8 y 9. Aquí en cuanto a la fecha de la crucifixión, véase Hales y Analysis of Chronology, tomo 1, páginas 94 a 101, tomo 3, páginas 164 a 158. Bueno, el calendario judío rabínico menciona que la creación comenzó en el año 3760, pero recordemos que ellos solo consideraron 220 años de los 430 años que los israelitas vivieron en esclavitud, de lo cual los caraítas no estuvieron de acuerdo, ya que el texto bíblico de Éxodo 12, 40-41 menciona que fueron 430 años. Por tanto, hay un error en la cronología de los judíos rabínicos. El tiempo que falta sumar son 210 años. 3760 más 210 es igual a 3970. En el año 3970 comienza el calendario caraíta, pues si sumamos 3970 más 2018, año actual, es igual a 5988. El año 5988 es el año en el calendario caraíta y comenzó el 18 de marzo. Ahora vamos a analizar más textos bíblicos y citas de Ellen White que evidencian los 6000 años. Bueno, esto es una conclusión mía, de mi parte, porque pues hay que analizar, principalmente antes de poder creer a un calendario que nos están poniendo, nos están implantando. Aquí es un análisis mucho más detallado también acerca de el calendario bíblico hebreo, el astronómicamente y agriculturalmente. Bueno, ustedes lo pueden leer siguiendo los pasos del Mesías, el calendario del Creador, el calendario fariseo. No sigan los takanot, masim de los fariseos, para bien o para mal. Estamos en el camino correcto. El Creador rige el universo de acuerdo a su calendario y de acuerdo a su reloj de tiempo, ya sea que lo reconozcamos o no. Escojan ustedes este día a quién van a servir. Profecía bíblica: el Señor del Shabbat tiene la última palabra sobre el Shabbat lunar. Él ha dado a conocer el final desde el principio, el mes de Aviv. Todo un análisis, la luna inaugural, el nacimiento de Yohanan y Yeshua fue así. Bueno, aquí pues se explica detalles, de entre tantos detalles más, acerca de principalmente de toda esta cronología, ¿no?
datos que son bastante sorprendentes: la línea del tiempo desde el nacimiento de Yeshua de Nazaret hasta el séptimo milenio, los 70 Shavuim, 490 años, 490 días de Daniel, la confirmación del pacto y el reino mesiánico, Aviv 6014, Shavuot 6015. Y aquí una conclusión mía: el cálculo que realizaron demuestra que ya han pasado 6000 años de historia de la humanidad. Estaríamos situados en el año 6018, aunque recordemos que el regreso de Jesús es después de 6000 años de pecado, ya que si contamos los años que Adán permaneció en santidad, estaremos considerando más de 6000 años. Por tanto, el tiempo en que iniciaron los 6 milenios de pecado fue cuando Adán le dio la espalda al Edén, cuando cometió el primer pecado de humanidad. De esta manera conectamos con el calendario caraíta, que se sitúa en el año 5988 de la actualidad. Sin embargo, el cálculo del calendario hebreo, astronómicamente y agriculturalmente, está considerado el periodo completo de años desde la creación. Más adelante vamos a analizar si realmente nos situamos en el año 6018 o en el 5988 según estas fuentes, y compararemos cuál es realmente el periodo correcto. Bueno, pero antes de continuar con esa parte, vamos a analizar un poco acerca de la apostasía en el protestantismo, más por supuesto de lo que hemos visto anteriormente. Y pues aquí vemos a los reformadores, a Lutero, Calvino, Zwinglio, Menno Simons, Enrique VIII. Bueno, aquí apostasía sin freno: iglesias protestantes de Alemania Occidental aprueban casamiento homosexual, y cada vez más cosas. Y pues aquí podemos ver más acerca del estudio sobre la apostasía en la historia del protestantismo. Una introducción, no voy a leerlo, simplemente voy a pasar la presentación y vamos a analizar más acerca de esto. Papa Francisco busca una mayor unidad con protestantes y ortodoxos en Ginebra, Suiza. Vemos cada vez más la unión entre toda esa parte de congregaciones que pues muchos pasan desapercibidos, que no logran encontrar el por qué está haciendo este señor. ¿Por qué? Porque algunos pues lo adoran, otros quizás se han dado cuenta de que pues, realmente este señor está uniendo, haciendo un ecumenismo, pues ya con religiones que nada tienen que ver con los cultos que se hacen en otras. Y pues principalmente ya el protestantismo, pues como lo dice la profecía de Revelaciones, y como lo dice el libro de Ellen White, de la cita, que menciona que pues muy pronto le darán la mano a la Gran Babilonia, serán parte de ella. Bueno, ¿por qué participa el Papa de la conmemoración de la Reforma Protestante? Por primera vez en la historia, en Suecia, una ceremonia ecuménica luterana y católica será el punto de partida para recordar los 500 años de la disputa iniciada con las tesis de Martín Lutero. Pero vaya hipocresía, ¿no? Vaya hipocresía. Sabiendo que Martín Lutero formó parte de la Reforma Protestante para oponerse a todas esas doctrinas que esos papas estaban implantando a todas esas personas que tenían una fe principalmente en las escrituras y nada que ver con lo que ellos profesaban. Pues sí. Y vemos el actuar de los jesuitas en todo este territorio, ¿verdad? Pues es lamentable, y pues la verdad también triste por Martín Lutero, que pues él fue parte de la Reforma Protestante y que después
y fue principalmente minimizadas todas esas confrontaciones que tuvo contra los papas. Fueron minimizados todos esos mártires llevados a la hoguera, pues por una razón, ¿no? Para que pues se siguiera implantando las doctrinas del Papa y que pues se perdiera, ¿no?, toda la verdadera fe en las Escrituras, donde está la verdad. Bueno, pues aquí vemos unos ejemplos acerca de la Biblia hebrea, la Biblia del Tanaj, la Biblia hebraica y la Biblia en general, varias ediciones, ¿no? Y pues aquí vemos pues un poco, ¿no?, acerca de un poco de lo de hebreo. Y también podemos notar que podemos encontrar en webs donde se venden estas Biblias. En general usted puede encontrarlo en Mercado Libre, en general en distintas. Podemos encontrar las Biblias hebreas con distintas ediciones, ¿no? Bueno, pues aquí está una Biblia abierta en hebreo. Podemos ver principalmente en un poco de la traducción. Libros auxiliares para estudiar la Biblia, la Strong. Este libro es muy importante para poder profundizar mucho en ciertos textos que contienen acontecimientos que para nosotros nos es difícil descubrir qué es realmente el significado, y que al profundizar en la Strong nosotros podemos obtener más revelación, porque podemos encontrar una relación de conceptos tan tremenda, porque recordemos que la Biblia está escrita en quiasmo, y aparte de eso, cuando la analizamos con la Strong podemos profundizar aún más a detalle y en cosas que nos pueden sorprender, que parecían un misterio, y que la Strong nos puede ayudar a encontrar, a resolver esos misterios que tiene la Biblia. Es bastante sorprendente cuando profundizamos tan a detalle sobre todos esos puntos que nos parecen abstractos, porque recordemos que nosotros al leer la Biblia la leemos con una mente pues carnal, pero las cosas espirituales se disciernen con lo espiritual. Bueno, vamos a pasar a ver algunas citas de Ellen White acerca de los 4000 años. Como les mencioné hace un momento, que principalmente en los videos anteriores, antes de comenzar con la parte de las iglesias, de las congregaciones, analizar un poco de ello, nos hemos quedado en la parte de la crucifixión, pero Ellen White refuerza esa parte acerca de esos 4000 y 6000 años que tienen que pasar para que Jesús venga por segunda vez, y que esto no me lo estoy inventando yo para nada, sino me estoy basando en libros y así como en la información, por supuesto, que es cierta, ¿no? Cierta, la información que muestra a Dios, también como las citas de Ellen White, y aparte distintas fuentes que nos pueden ayudar a poder complementar eso. Mensajes Selectos tomo 1 es uno de sus libros. Vamos a leer en el capítulo 38 esta parte. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Vemos que aquí está haciendo mención al Hijo de Dios, a Jesús, que se humilló, y ya hacía 4000 años. Ellen White ya lo estaba mencionando. Pero antes de continuar, quiero mencionar de que
Ellen White, cuando sitúa ciertas citas acerca de ciertos acontecimientos, depende el periodo en que la cite, ¿sí? Porque esto a veces puede generar algún cierto tipo de duda. Sí puede generar un cierto tipo de duda. Pero para eso debemos leer bien, para poder saber en qué parte Ellen White se sitúa, para poder considerar esos 4000 años. Y aquí, como hemos notado, ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén. O sea, cometió el pecado, fue disociado del Edén, se apartó. ¿Y qué pasó? Comienza el periodo principalmente de esos 4000 años, hasta que Jesús se humilla en la cruz y pues muere, ¿no? Y resucita. Aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Esa es una clave muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Y del por qué hice referencia a el por qué debemos saber cuándo nació Adán. Bueno, esta es parte de la cita en general. Y aquí vemos en la página 277, durante 4000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar. Aquí vemos otra más. Durante 4000 años, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4000 años, habían disminuido más y más la sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás, al punto que éste parecía reinar triunfante en la tierra. El apetito y la pasión, el amor del mundo e insolentes pecados eran las grandes ramas del mal, de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencias y corrupción. Y nuevamente estamos viendo que hace referencia a desde Adán en el Edén. Ahora, vamos a pasar a este libro, El conflicto de los siglos. En la página 434. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Recordemos esos textos de Éxodo para todos aquellos que hemos leído la Biblia acerca de esos sacrificios que se hacían en ese tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque simbolizaban a alguien que vendría más adelante. Lucas 3, del 23 al 38 dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban. Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se han cumplido de una manera sorprendente y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 antes de Jesucristo y su fin en el año 34 después de Jesucristo. Recordemos que en el año 457, principalmente donde se dio la orden de parte del rey Artajerjes, recordemos eso. Igual vamos aquí a la página 703. En Primera de Corintios 15, versículos del 16 al 18, que dice: si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también los que durmieron en Cristo son perdidos?
no habría necesidad de resurrección. Recordemos toda esa serie de acontecimientos que muchas personas tienen acerca de la inmortalidad del alma, de las cuales muchos son principalmente influencias, principalmente de Satanás, que busca la forma de darte otro conocimiento que no es el de Dios, haciéndote creer que los muertos viven aún y que están en algún lado y que aún tienen contacto con nosotros, lo cual es una mentira totalmente. Es una mentira bíblica también, porque no está ni fundamentado bíblicamente, y que pues por esa misma razón pues todos aquellos que creen en la inmortalidad del alma pues rechazan lo que principalmente Jesús va a venir a hacer, una resurrección. Y hay explicaciones para todo eso, nada más que pues hay que buscar, hay que indagar para poder entender el porqué. Todos esos acontecimientos, de esas visiones de los seres queridos, de los sueños, ¿por qué nos pasan? Pero no voy a entrar a profundidad en esto, solo lo podremos ver en otro tema. Pero vamos a pasar a esta parte que acerca de desde que nació pues Adán y la relación que hay entre ambos, entre Adán y Jesús. Si Cristo vivió 33 años y medio y Adán comenzó el pecado hace 4000 años, del año 4004 antes de Cristo, nacimiento de Adán, al 31 después de Cristo, muerte de Cristo y resurrección, son 4033 años. Si restamos 4000 años, llegamos a 33 años y medio, 31 después de Cristo, o el año 4000, igual al 3971 antes de Cristo. Si Adán nació en el 4004 antes de Cristo, aquí vemos pues un análisis que hice acerca de el cumplimiento de años acorde a los periodos. En este caso 4004 al 4003 es un año, 4003 al 4002 cumple 2 años, así sucesivamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y cumple 33 años y medio en este periodo, del 3972 a.C. al 3971. En ese año principalmente cumple 33 años y medio. Textos bíblicos en relación con los 4000 años. Génesis 1. Aquí vemos una relación igual de textos que nos mencionan acerca de pues más de esos 4000 y 6000 años que están en la Biblia también, y que lo podemos encontrar en gran cantidad de textos bíblicos en general. Génesis 1. El cuarto día de la creación. Dijo entonces Dios: quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años. Luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol, para que dominen el día, y la luna para que dominen la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Recordemos, cuarto día es igual al cuarto milenio o 4000 años. Recordemos el texto de segunda de Pedro 3:8. Recordemos los periodos exclusivos: primer día, segundo día, segundo día, tercer día 2, tercer día al cuarto día 3, el cuarto día al quinto día 4. El inicio del quinto día comienza en el año 4000 años cumplidos. Quinto día 4,
sexto día 5, sexto día, séptimo día, al octavo día, a los 6000 años cumplidos inicia el séptimo milenio. Esto ya lo habíamos analizado anteriormente, simplemente quería recordar un poco. Y recordamos ese texto de segunda de Pedro 3:8 que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, para que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y recordemos el texto de Malaquías 4, versículos del 1 al 3: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y pues aquí vemos el ejemplo de que el sol de justicia es nada más y menos que Jesús. ¿Y quién ha copiado esa simbología del sol? Pues muchos dioses. Satanás ha hecho eso, hacer creer a la gente que hay muchos dioses y que principalmente el sol es uno de los símbolos para generalizar de que es un culto y que se ha estado transmitiendo a lo largo de tantos años, como lo mencioné, en las culturas antiguas, y que es uno de los símbolos como el de Horus, entre otros dioses. Y recordemos, Satanás plagia lo de Dios. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque hay muchos más textos que hay que analizar, pero ya estamos entrando ya en la parte de la continuación ya de los otros 2000 años que nos faltan analizar, y que hay que tomar en cuenta todos estos datos para poder llegar a esa conclusión. Recordemos lo que mencioné en esta parte. Más adelante voy a mencionar el texto acerca de el segundo Adán, que está en el libro, si más no recuerdo, de Romanos, y ahí vamos a analizar el por qué estoy haciendo estos cálculos, porque principalmente esto, como ya les mencioné, esto no lo estoy inventando yo, sino que estoy tomando como referencia a las personas que tomó como referencia Ellen White para el desarrollo de toda esta cronología. Y aquí estamos viendo simplemente una comparación de los periodos que vivió Adán desde el 4004. Ay, me salté, disculpa, aquí tuve un errorcito. Disculpen por haberme saltado varias diapositivas. Bueno, pues aquí notamos el cálculo de los periodos desde Adán, desde que nació, cómo fue cumpliendo los años y cómo se debe considerar esos periodos, 4004, 4003 en general, para no perdernos algún año. El punto es no omitir algún año en especial para llegar a un error. Y pues llegamos al 3971, donde cumple esos 33 años y medio, que es donde principalmente comienza el pecado, donde Adán es despojado del Edén. Y pues a diferencia de Jesús pasó la prueba a los 33 años y medio, pero más adelante voy a citar ese texto para hacer referencia del por qué estoy haciendo esa comparación. Bueno, espero les haya gustado este video y que no haya sido tan largo.
y sobre todo edificante para ustedes y en general para más conocimiento de la palabra y que puedan ustedes indagar aún más en todo esto que es tan interesante y que nos va a llevar a una conclusión para ya terminar esta temática. Sin más, les mando un abrazo y los dejo con toda esta reflexión y hasta la próxima.